Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Arco del engranaje de polvo AN. Usé algunos nombres de personajes de otros medios similares para aprovechar ideas y prejuicios preexistentes. A quienes los encontraron molestos en lugar de divertidos, les pido disculpas. Espero que los futuros usos, si los hay, a quien engaño, sean más sutiles y contribuyan a la inmersión en la historia. Lamento la demora en responder. Últimamente he estado muy ocupado. A quienes aún leen esto, gracias por no perder la esperanza en mí ni en esta historia. Son los mejores. Arco de la Revolución. Capítulo 5. Arco del engranaje de polvo. Kingfish Azalea Cass Miller de la Casa Miller esperaba con gran anticipación sobre su poderoso caballo, junto a los otros banderizos del arco, mientras aguardaban la llegada de su augusto señor. Habían pasado horas desde que su señor, Arglord Julius Ark, había descendido a la gran forja de Ark, a través del Arco de la Victoria, para forjar un arma de Ark en el estilo de Ark, para poder luchar contra su archienemigo, que se había atrevido a invadir las tierras de Ark. ¿Qué le pasa a este tipo?, reflexionó Cass. De repente brilló una gran luz, iluminando la tarde con tanta intensidad, que hasta un ciego se volvería epiléptico. Mis gloriosos compañeros. Retumbó la potente voz de Julius Ark, mientras el hombre corpulento entraba en el claro, ignorando a sus fieles abanderados que se estremecían y formaban ángeles de barro en la tierra. ¿Los hicieron esperar, eh? Pues ya basta. El hombre levantó su nueva arma. Una hoja tan brillante que amenazaba con cegar a Cass, y a todos los demás, que aún solo podían ver doble. Los demás estaban ciegos de por vida o veían 4 arcos de los señores. Ambos destinos eran igualmente horribles. Mi dominio para gafas de sombra o alguna otra innovación, había pensado Kingfish Azalea. Mi señor, parece ser solo una espada común y corriente, mencionó Lady Arturia Bluedragon, una de las pocas que aún seguían en sus caballerías. Solo parece mundano, sonrió Lord Ark mientras blandía la espada, pero está forjada con una aleación del más raro polvo blanco y el más poderoso de los metales conocidos por el hombre. Pero eso no es todo. Julius Ark sacó una funda de fabricación similar. Los ojos de Lady Arturia se abrieron de par en par. Las leyendas hablaban de vainas encantadas por hadas capaces de revertir la edad y la muerte mediante la curación y regeneración constantes. Era solo un cuento, pero las doncellas eran reales. ¿Logró Lord Julius Ark crear a Avalo? Schwinn. Arturia parpadeó. La funda se convirtió en un escudo. ¡Mira!, exclamó el señor. Esta novedosa tecnología de cambio mecánico me permite convertir esta funda en un escudo, de un lado a otro. Julie, intentó hablar Cass. Tal como ensayamos, interrumpió Julius, con la mirada ardiendo de violencia. Cass tosió. Mi señor de las estrellas, Ark. Cass corrigió rápidamente. Nuestro enemigo Vercingetorix Arberry ha forjado, usando la misma tecnología de mecha transformación, un espadón con cañón. Además, su arma puede incluso controlar el poder del polvo, la ira de la naturaleza misma. Y entonces, Schwinn. Luchando contra el impulso de cavar un hoyo y enterrarse en él, Cass intentó razonar más. ¿No estarás en desventaja con solo un escudo y una espada? También es una funda, corrigió Lady Arturia mientras Julius asentía. Cass se tapó la cara con las manos. Con razón alguien con un mínimo de sentido común abandonó esta guerra, encontró esposas y o esposos faunos despampanantes, y se dirigió al cálido y soleado vacuo. Le enviaban postales, maldita sea. Postales de ellos descansando en playas idílicas de arena blanca, rodeados de grupos de chicas zorro, chicas gato y conejitas, literalmente, con poca ropa, sirviéndoles bebidas, abanicándolos y dándoles de comer uvas, maldita sea. Al ver a su señor reír como un burro mientras jugaba con su espada, Cass reflexionó. Quizás no sea demasiado tarde para unirse a ellos. Extracto tomado de una serie de diarios excavados en Old Ark Manor. Presente. Si alguien le preguntara al fauno zorro que pela sobre Cass Miller qué pensaba mientras cabalgaba sobre el toro hacia una muerte segura, respondería con variaciones de en qué estaba pensando. Dios mío, es demasiado tarde para dar marcha atrás. Y no puedo rendirme. Podemos ganar.
Después de todo, está con nosotros. Mientras Kaz se movía inquieto, el otro ocupante, Jaune Ark, simplemente permanecía sentado allí, con la barbilla apoyada en su espada envainada, la imagen misma de un caballero perfecto, de un héroe antiguo. La compostura de Jaune fue una bendición para Kaz. Consiguieron 2 aeronaves civiles del grupo Red Wings y convencieron a entre 60 y 100 hombres para que se unieran a ellos, la mayoría médicos y sanitarios. Esperaban una gran cantidad de heridos entre los faunos que debían rescatar. Su fuerza total estaba compuesta por entre 100 y 200 hombres, la mitad de ellos médicos, suficientes cabezas de toro para transportarlos y 2 aeronaves reforzadas, aunque desarmadas. Incluso con un número reducido, la guarnición atlesiana, sin contar los droides de combate, los superaba en número en el peor de los casos, y los igualaba en el mejor. Sus posibilidades variaban desde si tenemos suerte, quizá podamos hasta los cerdos también pueden volar. Pero si alguien tan obviamente experimentado como Jaune Ark estaba tranquilo, e incluso ansioso, si la forma en que miraba por la ventana a menudo era una indicación, eso significaba que tenían buenas posibilidades de tener éxito, ¿verdad? ¿Verdad? Jaune, por su parte, pensaba en cosas muy distintas. Jaune sutilmente forzó su aura por su garganta y estómago. No vomites, no vomites, no vomites, no vomites, no vomites, repitiéndose como un mantra. Dulce polvo en un palito, como lograban sus hermanas, tan mareadas como él, viajar tan a menudo. Antes, una voz en su cabeza le decía que comiera, porque probablemente le esperaba un día lleno de peleas estresantes. Maldición, la voz me engañó otra vez. Gimió Jaune, mientras un desayuno pesado y vengativo, principalmente de pumpkin pete, se revolvía en su estómago. Las diminutas cabezas de esa chica en la caja amenazaban con derretirle las entrañas hasta que les diera la libertad. Jaune estaba bastante seguro de que a las cabezas les habían crecido brazos y piernas y se retorcían en su cuerpo, como 100 pies que vomitaban ácido. Probablemente era una venganza por masticarlas y aplastarlas con los dientes como una estatua destrozada. Ahora que lo pienso, toda esta situación era un desastre. ¿Acaso la comisionada Jade Gordon no le acababa de advertir que los Colmillo Blanco eran unos malditos terroristas? ¿Cómo se había metido en este lío otra vez? Anoche, Kaz aprendería que era extremadamente fácil encontrar a Jaune. Solo había que seguir el humo, los disparos y los daños materiales. Eso, y la descripción de Jaune realmente sobresalió. Caballo blanco, pelo rubio, capa blanca deshilachada y heroica, armadura de placas blanca, alguien que usaba una espada y un escudo blancos relucientes que no eran también armas hoy en día. Cuando Kaz se enteró de la pelea, sintió una mueca de compasión por Junior. Los cazadores y el alcohol eran una receta para la destrucción, probablemente ideada por un cocinero sexualmente reprimido y drogado. También había oído que la policía había conseguido atrapar a 2 cazadoras, o eran cazadoras en prácticas. Probablemente cazadoras, con la ayuda de Jaune. ¡Qué suerte con la presentación de cargos contra los defensores de la humanidad! No es de extrañar que las compañías de seguros tuvieran cláusulas sobre los lugares frecuentados por los cazadores. ¿De quién fue la buena idea darles a adolescentes hormonales, nerviosos y emocionales armas que rivalizaban con la artillería moderna y los superpoderes? Una vez más, Kaz levantó la vista. El club de Junior parecía sorprendentemente estable para un lugar que había sido golpeado por un caso fortuito, es decir, por cazadoras ebrías. No escuchó muchos detalles de la pelea, pero caramba. Parecía que Jaune había hecho un trabajo excelente dándoles una paliza a las cazadoras. Él realmente necesitaba a Jaune. Siéntete libre de quedarte en una de las salas VIP, chico. Kaz escuchó la voz de Junior al entrar al club. Te debemos una muy grande. A lo grande, dijo una voz desagradable y con acento. Ni hablar. Intentaste sentarte sobre mí. Continuó otra voz. En serio, chico, la voz de Junior continuó, sin inmutarse. No haré mucho negocio hasta que arregle el club. Quédate. Muy bien, y ya veremos cómo te sientes cuando empiece a montarte mientras duermes. ¿Y lo quieres cerca en caso de que regresen? No. Fue entonces cuando Kaz sintió que alguien se acercaba a él por detrás. ¿Tienes algo que ver con Junior?
Preguntó arrastrando las palabras uno de los guardaespaldas del hombretón. Cass no necesitó mirar atrás para saber que llevaban las armas. No sé si eso tiene que ver con el oído de los faunos, dijo el otro arrastrando las palabras, pero escuchar a escondidas está un poco mal. Además, no puedes hablar con Junior desde tan lejos, ¿verdad? Cass se encogió de hombros y obedeció cuando lo empujaron hacia la barra donde estaban Jaune y Junior. La conversación había terminado cuando lo vieron. Dos pares de ojos verde mar se entrecerraron y, con la nariz apuntando burlonamente al aire, los gemelos se marcharon. Cass no dudaba de que estarían escuchando en secreto y listos para encargarse de él si se convertía en una amenaza. Jaune y Junior simplemente lo miraron pasivamente, hasta que Jaune suspiró y preguntó: ¿por qué estás aquí, Cass? Los engranajes funcionaban a toda marcha en la mente del fauno zorro. Jaune era perspicaz y sumamente inteligente. También era lo suficientemente poderoso como para repeler a quienes Adam consideraba amenazas, y logró derrotar y capturar, si su información era correcta, no a una, sino a dos malditas cazadoras, con daños mínimos para el garrote de Junior. Necesitaba a Jaune. Lo primero que Cass esperaba era que Jaune fuera alguien que realmente quisiera ayudar. Necesitaba ser serio y honesto. Un guerrero tan experimentado como Jaune descubriría cualquier falsedad. Cass dijo: necesito tu ayuda. El rostro de Jaune permaneció impasible y respondió: ¿ustedes son terroristas? Sí. Cass respondió con serenidad. No sabía por qué, pero por alguna razón, le asaltaba la ligera sospecha de que tal vez Jaune no sabía que se dedicaban al terrorismo. ¿En serio? ¿En qué estaba pensando? Maldita corazonada. Dios. Cass pensó: nunca volveré a subestimar a este tipo. Cass se quitó las gafas de sol. La visión nocturna de Faunus compensaba la oscuridad de sus gafas de aviador. A diferencia de su homónimo de los videojuegos, las luces brillantes no le dañaban los ojos. Mirando los ojos azules de Jaune, continuó: necesito tu ayuda para salvar a esta gente. Le entregó a Jaune un pergamino. Jaune tomó el pergamino y comenzó a revisar las imágenes abiertas mientras Junior observaba. La primera imagen, en realidad un video, era la de un pequeño niño rubio con gafas de sol, sentado en el regazo de una mujer fauno zorro. ¿Llevabas esas cosas desde niño?, preguntó Junior. Jaune presionó play. Soy un bebé musculoso que puede bailar como un hombre. Puedo mover el trasero. Puedo mover la lata. Cantó el diminuto futuro terrorista. Espera, mierda. Esas fotos no, la siguiente carpeta. La siguiente carpeta. Gritó Cass. Espera, chico, comentó Junior, esto podría ser buen material para chantaje. Jaune se desplazó a la siguiente carpeta y abrió imagen por imagen. Las imágenes al principio eran sencillas. Era una base militar enclavada entre montañas nevadas, con altos muros y grandes emplazamientos antiaéreos, alambre de púas, numerosos respiraderos que expulsaban humo al aire, grandes edificios, columnas e hileras de cuadrados cuidadosamente apilados que probablemente eran viviendas, además de pistas de aterrizaje para aviones de combate e incluso un par de dirigibles. Jaune pasó a la siguiente imagen. El texto simplemente mostraba un mapa de un lugar llamado Campamento Omega. Junior dejó escapar un profundo suspiro y se puso de pie. El hombretón se dirigió a la barra. Siguiente imagen. Los ojos de Jaune se entrecerraron. Montones de faunos, delgados, de piel teñida de una palidez enfermiza, vestidos con una especie de uniforme en diversos estados de deterioro, todos portando distintos tipos de equipos de minería, caminaban en fila. Todos sus cuerpos estaban desnutridos. Además, algunos presentaban signos de maltrato físico, hematomas y similares. Jaune tomó nota de esa observación. Siguiente imagen. Era el comedor de una cárcel, si Jaune lo vio bien. Había guardias apostados junto a cada puerta, armados con rifles. Faunos con los mismos uniformes comían lo que parecía pan con una pasta gris y agua. Jaune pasó a la siguiente imagen y se quedó sin aliento. Habían cadáveres. Cuerpos de fauno. La imagen parecía mostrar una especie de sala médica empobrecida con cuerpos colocados sobre cartones en el suelo, mientras otros compartían camas de hospital. Algunos cuerpos presentaban partes faltantes o carne quemada.
Una niña pequeña con orejas de perro, en particular, tenía la mitad de la cara quemada. Otros estaban carbonizados, cocinados, asados. La mayoría estaban muertos, otros estaban vivos. Jaune podía notarlo porque algunos aparentemente aún tenían suficiente presencia de ánimo para mirar desconcertantemente a la cámara con los ojos hundidos. El nombre de la imagen era polvo rojo. Explosiones, se dio cuenta Jaune, estas personas habían estado cerca de explosiones. La siguiente imagen se llamó polvo azul. De nuevo la sala médica. Los faunos habían muerto congelados. Sus labios, rasgos faciales y complexiones estaban pálidos y sin vida. Algunos cadáveres estaban enteros, a otros les faltaban dedos de las manos y de los pies, o en algunos casos, extremidades enteras. Probablemente debido a la congelación. Había faunos que todavía estaban congelados, sus expresiones eran de horror desenmascarado, sus brazos levantados protectoramente frente a ellos como si pudieran detener el polvo. Otros faunos parecían estar en relativamente mejores condiciones, y solo las extremidades, particularmente los brazos, mostraban signos de accidentes con polvo azul. Jaune se encogió. Algunas de esas extremidades estaban demasiado congeladas para conservarlas. Otras ya estaban cubiertas por los repugnantes colores de la gangrena. Habría que amputarlas. Polvo amarillo. Electrocución por contacto con un fragmento fracturado de cristales de polvo amarillo. Algunos cuerpos estaban tan quemados y carbonizados, cocinados en sus propios jugos como en la imagen de polvo rojo. Otros faunos estaban vivos, y la única señal de su sufrimiento eran sus nervios, que resaltaban de un azul oscuro sobre su piel. A pesar de la repugnancia y el disgusto que sacudían todo su ser, Jaune pasó a la siguiente película, llamada Escapes. Nuevamente en la sala médica, solo que esta vez, parecían médicos o doctores quitando alambre de púas de la pata de un fauno ciervo casi inconsciente. El rostro del fauno estaba gravemente golpeado, plagado de cortes y moretones, y sus ojos estaban hinchados y negros. Le faltaban varios dientes, y parecía que alguien le había arrancado o extraído los caninos. Al parecer, el cuerpo del hombre no había sufrido ninguna diferencia, presentando moretones sospechosamente en forma de porras, observó Jaune. Había decoloración por todo el cuerpo, delgado y de aspecto frágil. Y las astas del fauno parecían haber sido rotas. Con fuerza, a juzgar por la forma en que estaban doblados los tocones. Una pequeña parte de la mente de Jaune también notó el logotipo de la compañía Schneedust en los uniformes de los médicos y paramédicos. Con los dedos rígidos y fríos, Jaune se desplazó a la siguiente imagen. No, espere, era una carpeta etiquetada como disidentes. Estas fotografías estaban mucho más borrosas y parecían haber sido tomadas apresuradamente. Jaune casi deseaba que estuvieran más borrosos. Esta vez no ocurrió en un centro médico, sino en una habitación oscura con una sola bombilla colgando encima. Una mujer fauno, Jaune supo que era una mujer a pesar del saco que le cubría el rostro, estaba encadenada y esposada a una silla. Su cuerpo estaba tenso, agitando los brazos, mientras hombres uniformados le echaban agua en la cara. Waterboarding, falso ahogamiento. Tortura. Jaune reconoció el uniforme que llevaban los torturadores. Parecía el de una empresa de seguridad o un ejército privado. Todos los uniformes lucían el logo blanco de la SDC, con un copo de nieve. La siguiente imagen mostraba a hombres con el mismo uniforme, golpeando a un fauno felino con porras y lo que parecían barras aturdidoras. La siguiente imagen era similar. Alguien estaba siendo golpeado. Un hombre, un humano, estaba encadenado y gritaba mientras otra mujer fauno era golpeada frente a él. Las siguientes imágenes dejaron a Jaune helado. En lugar de gritar o intentar protegerse, estos faunos reían y sonreían. Sonriendo tan fuerte y tan ampliamente, el resto de su cara estaba tensa y parecía que dolía. Estaban sin camisa, con el cuerpo lleno de puntos de sutura y heridas de jeringa. En sus brazos había goteros intravenosos llenos del mismo líquido amarillo enfermizo. Los estaban drogando. Apretando los dientes, se desplazó a la siguiente imagen. Jaune dejó el pergamino. ¿Te gusta lo que ves?, comentó Cass. Jaune había olvidado que estaba allí. ¿Por qué todo esto?, preguntó Jaune.
Cass tomó asiento en el taburete del bar, los dos matones se marcharon apresuradamente tan pronto como vieron las fotos de Red Dust. El campamento Omega es una instalación minera, explicó Cass. Es en parte un pueblo industrial, en parte una comunidad minera y en parte un campo de trabajos forzados. Las manos de Jaune agarraron el pergamino con más fuerza. La COSUDE es dueña de todo en ese pueblo. Los médicos, la seguridad, aunque creo que el ejército Atlas también tiene allí hombres. El Atlas militar, ¿por qué? Supongo que una línea de producción más eficiente. Es mucho más fácil construir cosas si estás cerca de la fuente. Lo único que sabemos es que no son robots de combate. La fábrica es demasiado pequeña para eso, dijo Cass encogiéndose de hombros. Volviendo al tema, el SDC construyó este complejo y contrató a un montón de empleados faunos para que los desempolvaran. Como el SDC también es la fuente de sus necesidades, dicta lo que reciben los faunos. Más tarde, Atlas también decidió que la mejor manera de pasar el tiempo con sus alboroteadores era enviarlos a trabajar para una de sus vacas lecheras, y voilà, el campamento Omega. ¿No puede el fauno renunciar?, preguntó Jaune. Claro que sí. Solo que el transporte no está incluido en su indemnización y hay tierras Grimm entre Omega y cualquier asentamiento dentro de los reinos, respondió Cass. Sindicatos de trabajadores. ¿Qué influencia tienen? En cuanto una parte lo suficientemente significativa se recupere, el SDC puede eliminarlos o simplemente arrojarlos por encima de los muros y dejar que los Grimm los controlen. Esto no reducirá profundamente sus ganancias entonces. Cass rió con tristeza. Como el gobierno de Atlas también los clasifica como campo de trabajo penal, el SDC puede ir a los barrios bajos y zonas deprimidas y arrestar a la gente, probablemente faunos, por no poder pagar impuestos o por delitos menores. No hace falta ser un genio para blandir un pico. En el peor de los casos, una renuncia masiva, o un suicidio masivo si se prefiere, solo les haría retroceder unas semanas. Jaune deseó poder beber. ¿Qué hay de las fotos de Dust? Accidentes, dijo Cass. La minería de polvo es uno de los trabajos más peligrosos en Remnant. Sabes lo volátiles que son, ¿verdad? Jaune asintió. Ahí lo tienes, un golpe fallido, y boom. Cass hizo un gesto con las manos. Si logra derribar a los cazadores con aura, imagínate, espera, acabas de ver cómo se ve para la gente sin aura. Ah, sí, Jaune ya había visto suficiente de eso en toda su vida. Agradeció en silencio a su antepasado Julius, que sus armas no tuvieran recámaras para usar polvo. Probablemente ya se habría suicidado varias veces si Crosiamors las tuviera. Cass continuó. El SDC proporciona la asistencia médica mínima a sus mineros heridos, pero no llega más lejos. Si puedes arrastrar los pies y blandir un pico, para el SDC, estás en condiciones de trabajar. ¿Los niños de las fotos?, preguntó Jaune, señalando la imagen ofensiva. ¿Quieres decir que la COSUDE también está involucrada con el trabajo infantil? Llevan mucho tiempo en el campamento, Jaune. Cass se masajeó las sienes. Hay toda una generación nacida allí que no conoce la vida fuera de ese cuchitril. Jaune dudó. Había una última cosa que quería saber. ¿La droga? La droga se llama Rapture, informó Cass. Hay traficantes por todos los reinos, y para los enfermos terminales no es precisamente ilegal. ¿Y eso les hace sonreír?, preguntó Jaune. Le sorprendió que su voz aún sonara suave y firme. Alucinar, aclaró Cass. Alucinaciones felices, supuestamente. Jaune abrió la boca para hablar antes de que Cass se le adelantara. ¿Por qué? Porque la negatividad que emana del campamento ya atrae a oleadas de Grimm. Es un campo de esclavos lleno de pobres y convictos en un ambiente deplorable. Por algo los Schnee tienen muros grandes, armas potentes y un ejército privado aún más numeroso. Al ver la mirada aturdida en el rostro de Jaune, Cass respondió a la pregunta en su mente. Los disidentes, alboroteadores y provocadores son derrotados. Los más testarudos reciben la droga. La mirada de Cass se agudizó. Los disturbios y los conflictos abiertos aumentan aún más la negatividad, lo que provoca oleadas más grandes de ataques de Grimm. La seguridad del SDC creía que era más eficiente convertir a los disidentes más grandes y ruidosos en ejemplos de quejas.
Si no podían hacerlo, simplemente los drogaban para que fueran felices, todo el tiempo. Cass se puso las manos en el regazo y se quitó las gafas de sol. Jaune lo miró a los ojos azules y no vio deshonestidad en ellos. Que Dios lo ayudara, Cass no mentía. Somos terroristas, sí, admitió Cass. Sí, hemos secuestrado gente, incluso niños, y los hemos retenido para pedir rescate. Hemos volado establecimientos que se negaron a servir a los faunos o los engañaron, y hemos herido a inocentes en el fuego cruzado. Cass apretó el puño. Pero para esto nos formaron. Este abuso es la razón por la que se creó el colmillo blanco. Por eso necesitamos tu ayuda. Por favor, amarillo. Esas imágenes podrían haber sido fácilmente editadas, pensó débilmente Jaune. El resto de Jaune estuvo totalmente en desacuerdo. Desde que escuchó al comisionado Gordon hablar de que los colmillos blancos eran terroristas, sospechó que algo así estaba sucediendo. La gente que había conocido de los colmillos era razonable, así que se alzaran en armas y atacaran específicamente a empresas que utilizaban mano de obra fauno. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó débilmente Jaune a Cass. Introdujimos a algunos hombres hace un tiempo, mencionó Cass. Están más delgados y con moretones, pero listos para luchar. Todo parece listo. ¿Por qué me necesitas? El Festival Vital. Habló Cass, Ironwood ha reducido la guardia y planea reforzarla con el próximo lote de robots fabricados. ¿Eso significaba que Ironwood traería un ejército a Vale?, pensó Jaune. Tenemos una semana más o menos antes de que rescatar al fauno se vuelva imposible, declaró Cass con semblante sombrío. No podemos reunir fuerzas tan rápido. Te necesitamos. ¿Por qué yo?, preguntó Jaune con voz débil. Necesitamos tu fuerza. Cass extendió la mano y agarró el hombro de Jaune. Jaune apenas podía mirar al hombre a los ojos, avergonzado. Empezó a hablar. No eres lo suficientemente fuerte. Eso es todo. ¿Es eso lo que quiero decir? Cass permaneció inmóvil. Jaune conocía esa expresión. Era algo que había usado muy a menudo. Desesperación. Alguien que estaba desesperado porque le dieran una oportunidad. Este terrorista estaba genuinamente desesperado por el apoyo de Jaune, y si esas fotos eran reales, ¿por qué no debería serlo? No. Jaune se dio cuenta. Con o sin mí, intentará salvarlos. Incluso si no tuviera ninguna posibilidad de tener éxito. Recordó algo que Olive le había dicho. Que los faunos, eran familia. Por un breve instante, imaginó a su padre quemado hasta los huesos. El imponente cuerpo que lo abrazaba y lo llevaba derritiéndose hasta los huesos. Su madre, con la cara llena de lágrimas, se vio obligada a experimentar lo que era ahogarse una y otra vez. Su madre le había enseñado a nadar. Rouge se congeló, el fuego en sus ojos finalmente se apagó. Sienna, tranquila y serena, sonriendo y llorando como una loca. Índigo se vio obligada a observar cómo golpeaban a su gemela, Viola, delante de ella.
Aún así, sus órdenes eran conquistarlo, ¿verdad? Espera. ¿Podrías explicarme más sobre lo del caballo? Vuelve al principio. Estuve en una pelea una vez, admitió Jaune. Y sentí que mi aura se extendía hacia Albus, dándole más poder. Creo que mi apariencia es para realzar el aura de los animales que monto. Muchas personas con auras desbloqueadas nunca alcanzaron su verdadera esencia, e incluso así, nunca desarrollaron todo su potencial. Los Schne, por ejemplo, tenían esencias hereditarias. ¿Cómo puede el alma ser hereditaria? Pero algunos Schne nunca aprendieron a invocar, por ejemplo. Cass nunca desbloqueó su apariencia, pero sí leyó algunos libros sobre el tema. Intenta expandir tu aura. Haz que se estire, tal como recuerdas que se sentía, indicó el fauno. Jaune montó a Albus y, con expresión tranquila, resplandeció. Cass resistió el impulso de quedarse boquiabierto. Nunca había visto tanta aura. Los Arcs eran monstruos de verdad. Esto superaba por completo el nivel de cazador en formación, así que no le hacía gracia. Apostaba a que, al menos, era el nivel de cazador veterano. No parece que haya nada diferente, frunció el ceño Jaune. Bueno, quizá el caballo se siente diferente, pero simplemente no puede hablar, respondió Cass. Jaune se bajó del caballo. Tengo una idea, Cass. ¿Qué es? Jaune miró a Cass a los ojos. Su intensa mirada ardió a través de los aviadores mientras le contaba a su antiguo compañero su astuta estratagema. Déjame montarte. Jaune colocó sus pesadas manos sobre los hombros de Cass antes de que el fauno pudiera responder. Cass empezó a balbucear. El rostro de Jaune no delataba emoción alguna. Mierda. Me tiene. No puedo escapar. Gritó la mente de Cass. Pensándolo bien, si no estuviera tan atónito, probablemente habría gritado. Fue un idiota al soltar el arma. Déjame montarte, o sea, en tu espalda, dijo Jaune. Espera, ¿qué? Respondió Cass con elocuencia y tacto, demostrando la superioridad intelectual de la raza fauno. Jaune tomó su confusión como aprobación, sonrió y saltó sobre la espalda de Cass. Antes de que Cass pudiera luchar contra el nuevo peso sobre sus hombros, Jaune encendió su aura. Fue intenso, recordaría más tarde que Pelasure. Su aura estaba llena cuando conoció a Jaune, pero de repente sintió que sus reservas se duplicaban, no, triplicaban. No sentía el peso de Jaune sobre sus hombros, y pensó que el chico había saltado, pero no, con el nuevo poder en sus extremidades, Jaune se volvió literalmente demasiado ligero para que pudiera levantarlo. Entonces, preguntó Jaune, sujetándose el pelo como si fueran riendas. ¿Empoderar a los animales montados, comentó Cass, con voz seca y sus orejas de zorro fauno moviéndose con irritación. En los últimos años de su vida, que Pelasure Miller comentaría con cariño que el suplex que usaba su propia aura para atacar al comandante supremo fue el origen de la leyenda. Había gastado sus ahorros en escribir libros y hacer estatuas para conmemorar ese preciado recuerdo. Nadie le creyó. Presente. Con las armas desenvainadas, se dirigió directamente hacia el caído Milcíades, mientras Melanie intentaba defenderse del rubio. Afortunadamente, la chica de rojo no resultó gravemente herida, sin embargo su aura estaba peligrosamente baja. El aura era algo extraño. En niveles altos, servía como un campo de fuerza y se endurecía en respuesta al trauma y al peligro, pero en niveles bajos, incluso si tu cuerpo estaba bien, te debilitabas. Si un aura completa te hacía sentir como Superman, entonces un aura en rojo te hacía sentir como Superman con kriptonita metida en su trasero y encadenado a un sol rojo que estaba en curso de colisión con un agujero negro. En pocas palabras, parecía una resaca común y corriente. Un error común era creer que un aura baja simplemente reducía el rendimiento de los cazadores a niveles humanos normales, pero no era así. El aura no era una armadura que se pudiera quitar fácilmente. Milcíades no presentaba heridas visibles y apenas tenía moretones por el breve intercambio, pero Jaune sabía que, a menos que la ayudara, quedaría inconsciente por agotamiento de aura. Apenas podía mantenerse en pie, los ojos de Miltia miraban desesperadamente hacia donde su hermana contenía a la banda la rubia, deseando fervientemente poder sostener a su gemela, mientras se maldecía a sí misma por haber sido tomada con la guardia baja. Miltia, gritó Jaune.
Sus ojos verde mar se encontraron con los suyos, azules como el cielo. Túmbate boca abajo. Te voy a montar. Miltia parpadeó. Estaba alucinando, ¿verdad? Tan fuerte le había dado el rubio. Jaune era guapo, pero no. Jaune miró de reojo a Melanie, que apenas podía contener a la chica que destrozó el club. Maldita sea, no tenía tiempo, y Milcíades apenas reaccionaba. No tenía tiempo para hacerla sentir cómoda. Jaune decidió que se disculparía más tarde. Concentró su aura en sus piernas, dio un salto imponente y se abalanzó sobre la chica tendida. Milcíades ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando todo el peso de un Jauneark, ataviado con una armadura pesada, con una espada y un escudo sorprendentemente pesados, y el impulso de un salto impulsado por aura, cayó sobre su esbelta figura con tanta fuerza que dejó otro pequeño cráter en la maltratada pista de baile. Justo antes de que el verdadero meteorito impactara, Miltia, siempre la optimista de las dos, rió débilmente. Al menos podría decirle a su hermana que el caballero de brillante armadura se enamoró de ella cuando se reencontraron en el más allá. Los tacones plateados de Melanie chocaron con los guanteletes dorados empleados por su atacante. Los ojos verde mar se entrecerraron. Tenía ventaja en el combate cuerpo a cuerpo, y su oponente no parecía tan hábil con las patadas como con los puñetazos. Sin embargo, su enemiga dorada definitivamente tenía la ventaja en cuanto a potencia y aura. Melanie no podía permitirse que la batalla se prolongara. Simplemente no tenía las reservas de aura necesarias para vencer a Ricitos de Oro en una batalla de desgaste. Necesitaba un golpe decisivo. Comenzó a hacer fintas y a cambiar su postura en un intento de confundir a su oponente. Si bien el aura en general servía como un campo de fuerza y un aumento de las capacidades físicas del cuerpo, no era del todo automático e involuntario. Los golpes sorpresa causaban más daño que los golpes normales lanzados a alguien que los esperaba. Además de la confusión añadida, el factor sorpresa aseguraba que quien los recibía tampoco estuviera preparado para recibirlo, por lo que no estaba preparado física ni mentalmente para recibir el golpe. La experiencia le había enseñado que su aura era igual. Si sabías que debías recibir un golpe en una parte específica del cuerpo, al igual que tus músculos se tensaban instintivamente y tu cuerpo intentaba alejarse, tu aura se condensaba en ese punto específico para intentar absorber el daño. Si recibieras un golpe mientras no estabas preparado, tu aura aún se activaría en defensa, pero no sería tan fuerte como lo sería si lo hubieras esperado. Cambió de postura, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Su oponente la siguió, intentando asegurar su guardia para recibir su pierna dominante. Las chispas volaron mientras ella hacía una ráfaga de patadas rápidas, el equivalente a un golpe, a los guanteletes de su enemiga, incitándola a morder el anzuelo. Y Ricitos de Oro mordió el anzuelo. Melanie rompió repentinamente su ritmo mientras la rubia estaba en medio de cambiar su postura, lanzando una patada giratoria dirigida a su cara. El momento fue perfecto. Excepto que en lugar de cambiar su postura, Ricitos de Oro continuó girando, y con ese impulso, giró para evadir la patada y contraatacar con un codazo en su abdomen. ¡Mierda! Melanie se tambaleó, y Ricitos de Oro se abalanzó para matarla. Hasta que una garra roja apareció de la nada y golpeó a la rubia, obligando a la chica a abrir mucho sus ojos lilas y saltar hacia atrás. «Miltia», exclamó Melanie al ver a su gemela. Pensó que estaba muerta. El aura de Miltia había vuelto a ser verde y parecía fresca, como si no hubiera recibido un puñetazo en el pecho. Curiosamente, todo su rostro estaba casi tan rojo como su vestido, pero Melanie no le prestó atención. Con un gruñido irritado, su adversario rubio volvió a atacarlos, con los puños preparados para noquear a otro de ellos. Sonido metálico. Solo que en lugar de encontrarse con una mandíbula o una sien, su guante derecho se topó, con un resonante sonido metálico, con un escudo blanco blasonado con 2 lunas doradas. A pesar de poner todo su peso en el escudo, Jauneark todavía se deslizó hacia atrás una cantidad considerable. Pero no fue gran cosa. Jaune tenía una enorme sonrisa en el rostro mientras alzaba sus armas en posición defensiva. Su semblante había funcionado. Logró recargar el aura de Miltia. Y resulta que en realidad no necesitaba montarla. No, su apariencia seguía funcionando cuando su cara se estrelló contra el pecho de Miltia.
Probablemente no debería haber comentado que su pecho era mucho más pequeño de lo que parecía. Así que probablemente solo necesite contacto físico. Reflexionó Jaune. La marca roja de una bofetada en su mejilla le aseguraría recordarlo. Los ojos lilas de Blondie los recorrieron de un lado a otro. Ahora tenía 3 enemigos, y finalmente parecía insegura de sus posibilidades. Jaune era el que más daño soportaba. Con el escudo en alto, Jaune avanzó lentamente, mientras las gemelas lo seguían varios pasos, Melanie a su derecha y Miltia a su izquierda. Sin importar a quién atacara el rubio, Jaune podría aguantar el golpe mientras los gemelos estuvieran lo suficientemente cerca como para aprovechar cualquier oportunidad que pudiera abrir. Con su aura firmemente en el verde, gracias a su apariencia, la resistencia de los gemelos casi se triplicó. Literalmente podrían hacer esto toda la noche. Si un cazador podía matar a 100 Grimm, entonces, al curar a los cazadores, un curandero podría matar a millones. Unos pasos resonaron detrás de la rubia mientras la música cambiaba una vez más. Pagarás por esto, declaró Junior, con su bazooka al hombro. Los ojos de Blondie se abrieron de par en par al ver a Jaune sonreír. El hombretón no era un holgazán. Ahora estaba atrapada. Si se quedaba quieta, el avance de Jaune, los gemelos y Junior la rodearía. Si atacaba, quedaría expuesta a ataques desde todas las direcciones. Lástima para ella, todavía había más por venir. Se oyeron más pasos, esta vez corriendo y abundantes, desde la entrada del bar. Hombres armados con pistolas, rifles, escudos antidisturbios y chalecos antibalas comenzaron a rodear a la rubia. Tú. El amarillo, quieto. Gritó un agente del departamento de policía de Vale. El hombre llevaba una cámara en el uniforme. Justo a tiempo, dijo Jaune con una sonrisa irónica. Había llamado a la policía de Virginia en cuanto estalló la pelea. Incluso si la rubia ganaba, al menos la policía podría detener su furia. Las cámaras de seguridad del club captaron su apariencia y sus armas, y sin duda Junior las entregaría si eso significaba venganza. Al fin y al cabo, las armas de los cazadores solían ser distintivas, como expresiones de la identidad y extensiones de sus almas, y el hecho de que las escuelas de combate enseñaran a la gente a forjar sus propias armas personalizadas era innegable. Probablemente, cualquiera que buscara a lo lejos no encontraría 2 armas totalmente iguales. Por las miradas de agradable sorpresa en los rostros de Junior y los gemelos Malachite, ellos también se dieron cuenta. Aún así, Jaune tenía que reconocerle algo. Simplemente se armó de valor y alzó sus guanteletes en posición de combate. Jaune parpadeó. Su cabello brillaba. Jan, eres tú. Dijo una vocecita aguda detrás de él. Los ojos lilas se abrieron en estado de shock. Jaune maldijo, ¿cómo diablos los policías dejaron que una niña entrara a la escena de un crimen? Fue una tontería, pero maldita sea, no iba a dejar que gente inocente quedara atrapada en el fuego cruzado. Volvió la cabeza. Tienes que salir de aquí. Le gritó a la chica de la capucha roja. Apuntando con su espada a la rubia, continuó, es peligrosa. Sin hacerle caso, Caperucita Roja intentó acercarse, pero la policía la detuvo. No lo entiendes. Había razonado Ood. Es mi hermana. Jaune se quedó atónito, por si el golpe del rubio lo había destrozado de alguna manera y lo había dejado daltónico. Pelo rubio. No. Forma del cuerpo. No. Color de ojos. No. ¿Eres su hermana entonces? Gruñó uno de los policías. Entonces me temo que vendrás con nosotros. La forma en que los policías sujetaban a la chica de la capucha roja reforzaba aún más la idea de que no había parentesco entre ellos. Cómplices, quizá. Jaune gimió. No conocía mucha gente de su edad, pero, maldita sea, salvo por las gemelas, su generación ya parecía ser bastante mala. Sacudiendo la cabeza, Jaune volvió a levantar su escudo solo para escuchar. Me rindo. Gritó la guerrera rubia, quitándose los guanteletes y alzando las manos frenéticamente. Por favor, no se la lleven. Juro que no está involucrada en esto. ¿Qué carajo? A Jaune se le salieron los ojos de las órbitas, y detrás de él, oyó a una de las gemelas maldecir con incredulidad. ¿Qué demonios estaba pasando? Blondie dio un giro de 180 grados.
Su rostro reflejaba preocupación y nerviosismo. ¿Quieres decir que eran hermanas? ¿O era su novia secreta o algo así? ¿Estaba poseída por algún ser maligno, o en su caso, benévolo? ¿Qué? ¿Qué? Jan. Jan. Gritó Red mientras los policías la esposaban. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué está pasando? Ruby. Hermana. Dios mío, lo siento tanto. No terminó la frase, ya que un oficial particularmente gordo la derribó a media disculpa. Al ver al principal culpable en el suelo, como si fueran jugadores con su último y mejor equipo, el resto de la policía se unió a ellos, con porras aturdidoras y escudos antidisturbios listos. La rubia no se resistió, solo gruñó cuando le tocaron el pelo. Otros policías recogieron con cuidado sus guanteletes, con gritos de "Jan, y no toques mi cabello", o juro que, Red y Blondie fueron escoltados fuera del club. Junior se encogió de hombros, con una sonrisa de suficiencia dibujada en el rostro. Los gemelos Malakita intercambiaron una mirada y luego también se encogieron de hombros. Milcíades retrajo sus garras y Melanie estiró algunos músculos doloridos. Jaune bajó sus armas y finalmente se permitió relajarse. Aunque aquello fue decepcionante, pensó que por fin había conseguido una victoria. Dado que los policías restantes sacaron cuadernos y portapapeles, pensó que estaría allí un buen rato. Bien podría terminarse la leche y los cacahuetes. Y eso fue lo que pasó, señor, concluyó Jaune. Atacado por una loca de remate, escribió el policía en sus notas. Como era de esperar, los policías comenzaron a tomarles declaración, así como en los invitados. Además, Junior, tras editar la grabación donde hablaba con un hombre con bombín, les había dado acceso a las grabaciones de la cámara de vigilancia. Era legítimo, después de todo. Bien hecho, Burnie, ve a tomar 5, dijo una voz autoritaria de mujer. El policía se levantó para obedecer. Jaune observó mejor a quien hablaba. La mujer que había entrado parecía tener entre 20 y 30 años, y aunque vestía la típica camisa blanca y corbata negra de los demás detectives, también llevaba un chaleco antibalas y una gabardina marrón encima. Tenía el pelo castaño y corto, y su rostro era bastante sencillo, pero lo que realmente llamó la atención de Jaune fueron sus intensos ojos verdes, enmarcados por unas gafas cuadradas de aspecto aburrido. Jade Gordon, comisionada del Departamento de Policía de Virginia, había extendido la mano. Jaune Ark. Jaune le estrechó la mano. Su agarre era fuerte, pero no abrumador. El comisionado Gordon se había sentado en el taburete contiguo al suyo. Nunca imaginó que estaría declarando en el bar de una discoteca de mala muerte. Me enteré de lo que hiciste. La voz de Gordon rompió el silencio. Fue algo muy valiente. El daño a este lugar habría sido peor si no hubieras intervenido. Jaune sintió que se le calentaban las mejillas ante el elogio. De verdad, comisionado, fueron los gemelos los que hicieron la mayor parte. Por eso lamento decir que todos sus esfuerzos fueron en vano, continuó Gordon solemnemente. Espera, ¿qué? Gordon dejó caer 2 fotos en la barra. Eran fotos de Blondie y Red. Se llaman Yang Xiaolong y Ruby Rose, respectivamente, continuó Gordon con voz áspera. Intentaremos que envíen a la rubia a un centro de detención juvenil por vandalismo, que asciende a miles de dólares en daños, pero no creo que eso suceda. ¿Por qué?, preguntó Jaune. También hubo civiles heridos por los daños que causó. ¿Acaso no podemos dejarla ir con un simple tirón de orejas? Gordon suspiró, tan ingenuo, este chico, porque estas 2 chicas resultan ser hijas de un cazador llamado Tai Yang Xiaolong. Además de eso, Ricitos de Oro, aquí, Gordon señaló la foto de Jan, está programado para ingresar a Viacom este semestre. No lo entiendo, ¿qué tiene esto que ver?, preguntó Jaune, reprimiendo sus nuevos celos hacia su compañera rubia. Gordon suspiró, era hora de decirle al niño que Santa Claus no existía. Mira, niño. Conoces el propósito principal de la existencia de los cazadores, ¿verdad? Servir de baluarte a la humanidad contra los Grimm, había recitado Jaune obedientemente, morir para que otros puedan vivir. Gordon había notado que Jaune había memorizado la misión del cazador y continuó. Ahí lo tenemos. Esa es también la opinión de Ospin y los consejos.
En pocas palabras, en sus palabras, la vida de la señora Xiaolong estaría mejor invertida entrenando y luchando contra los Grimm que malgastando su tiempo pudriéndose en un centro penitenciario. Me temo que nuestra necesidad de seguridad contra los Grimm supera a la de quienes supuestamente nos protegen de ellos. Gordon encendió un cigarrillo. Pero eso no es justo, protestó Jaune. ¿Significa esto que los cazadores pueden hacer lo que quieran y la policía no hará nada? Más o menos, aunque solo responden ante otros cazadores. Gordon dio una calada. Chico, si la detenemos y su padre viene a por nosotros, no hay mucho que podamos hacer contra un cazador veterano. Si Ospino o alguien de Beacon se entera de su detención y nos dice que la dejemos ir, tampoco podemos hacer nada. Jaune se pasó las manos por el pelo, exasperado. Tenía sentido. Recordaba conversaciones sobre esos temas también en casa, cuando sus hermanas discutían sobre políticas. Lo siento, chico. La mirada de Gordon era sincera. Pero ahora los cazadores son quienes mandan. El departamento de policía de Virginia solo se ocupa de asuntos que no les incumben, como robos, vandalismo o el colmillo blanco. Espera, ¿qué pasa con el colmillo blanco?, preguntó Jaune. ¿Qué han hecho? La comisaría simplemente suspiró otra vez mientras se quitaba las gafas y se masajeaba el puente de la nariz. Esta iba a ser una noche larga. Ella realmente se sintió mal por eso, pero algunas visiones del mundo tuvieron que ser destrozadas. Terminó dándole al niño una lección de historia improvisada. Al parecer, el niño solo conocía al viejo colmillo y no lo que ahora era un grupo terrorista. De alguna manera, no parecía muy sorprendido, solo muy decepcionado. Si me lo permite, comisionado, dijo Light Yagami, usted le ha revelado mucha información al muchacho. ¿Puedo saber por qué? Yagami era un muchacho brillante. A veces era demasiado entusiasta e idealista, pero lo compensaba con su habilidad. Gordon encendió otro cigarrillo. Han visto al chico en barrios marginales que se sospecha albergan a miembros del colmillo blanco. Al mismo tiempo, se sospecha que Xion Jr. escribe transcripciones falsas para academias de cazadores como Beacon. Por fin, el chico es un ARC. Yagami permaneció en silencio, procesando esta información. Cuando hablé con él, su ignorancia sobre el colmillo y los cazadores era genuina. Gordon exhaló humo al aire. Quería ver si representaba una amenaza o una oportunidad. Una oportunidad, comisario. No es intolerante, pero ha expresado su horror por los métodos de los Fang. Quiere ser cazador, pero detesta el privilegio y la falta de control que tienen. Gordon tiró el cigarrillo. Y si lo que sospecho es cierto, está dispuesto a hacer lo que crea que debe hacerse, sea legal o no. ¿Lo entiendes ahora? Ya veo, comisionado. Los ojos marrones de Light se iluminaron. Es un aliado potencial. Lucha contra lo que considera incorrecto, sin importar sus aspiraciones ni a quien se le deba lealtad. Si realmente forma parte del colmillo de los cazadores, servirá como factor moderador. Finalmente, su condición de miembro de la familia ARC nos daría influencia política y conexiones. En efecto, afirmó el comisionado. Aún así, esto es lo que sabemos de él por una conversación. Será mejor que lo vigilemos. Entendido, comisionado. La comisionada Jade Gordon olió su cigarrillo. Algo estaba sucediendo, lo presentía. El colmillo blanco acababa de completar con éxito un asalto a un tren de carga de la SDC que pasaba por Forever Fall, y de ahí decía haber salido el chico. Roman Torchui que estaba robando polvo a diestro y siniestro, y les avisaron que estaría en el club, y he aquí, a quien encontró en su lugar. Verificaciones de antecedentes, escuelas de combate pasadas, todo estaba vacío. Jaune Arc era, a todos los efectos, un fantasma. Probablemente debería consultar con Linda Goldwich si había presentado alguna transcripción falsa, pero era probable que no recibiera una respuesta de la mujer. ¿Quién eres realmente, chico? Ella sopló humo en el aire frío de la noche. Estaba haciendo frío. ¿Cómo que no hacemos nada? Cass golpeó la mesa con los puños. Ironwood ha reducido la seguridad de uno de los campos de trabajo esclavo más grandes de Remnant a un equipo mínimo, y nosotros no hacemos nada. Órdenes de Adam, respondió bruscamente el teniente.
Ironwood está trasladando elementos del ejército atlesiano a Vale para preparar el Festival Vital, dejando las instalaciones menos importantes sin personal durante unas semanas. Solo hay una pequeña ventana de oportunidad para atacarlo antes de que termine la próxima producción de caballeros atlesianos y sea reforzado. El teniente se apoyó en la mesa, la luz que colgaba sobre él contrastaba con las sombras de su máscara, dándole un aspecto aún más sombrío. No podemos atacarlo, incluso si quisiéramos. Cass rechinaba los dientes. Debido al reciente ataque de Adam, el SDC redobló sus esfuerzos para erradicarlos. El colmillo blanco de Balea se dividió y se mantenía en un perfil bajo. Incluso si el propio Adam Taurus reuniera al colmillo ahora, preparar cualquier fuerza tomaría semanas como mucho, y meses como mucho. Tal como estaban las cosas, si consiguiera reunir todas las fuerzas disponibles, tendría menos de 100 hombres y un par de cabezas de toro. Sería suficiente para transportar sus fuerzas al campo de trabajo, pero definitivamente no lo suficiente para rescatar a una fracción significativa de los faunos allí, y mucho menos para derrotar a las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasa con el grupo Red Wings?, preguntó Cass. ¿Tienen recursos? Hemos intentado preguntarles. Están cumpliendo las órdenes de Adam de quedarse quietos. Sí, tienen dirigibles, sí, probablemente te ayudarían, pero la mayoría son civiles. ¿De verdad pondrías médicos y enfermeras en primera línea, Miller? Por nuestros hermanos y hermanas, sí lo haría. Fue la furiosa respuesta. Entonces eres un tonto, espetó el teniente. Esos sanadores se aseguran de que nuestros soldados, nuestro futuro, sigan vivos para luchar otro día. ¿Planeas sacrificar el futuro por algo que quizá ni siquiera tenga éxito en el presente? Pero no podemos abandonarlos sin más, exclamó Cass. ¿Sabes cuántos faunos mueren en esos campamentos? ¿Sabes cómo los tratan? No podemos hacer nada. Podemos, declaró el teniente con firmeza. Y tenemos que hacerlo. Somos la esperanza de la raza Faunus. Si caemos, nuestra revolución estará acabada. Todo volverá a ser como antes en la casa de las fieras. Somos un elemento disuasorio para quienes oprimen a los Faunus, y lo lograremos si vivimos, no si morimos. Cass apretó los puños. Sabía que el razonamiento del teniente era acertado, pero ¿cómo podrían comprender el futuro si no podían salvar el presente? Aún así, necesitaremos una fuerza considerable para tomar el campamento Omega, incluso si cuenta con un equipo mínimo. Una fuerza que no podemos reunir, ni nos podemos permitir reunirla. El teniente negó con la cabeza. Aún así, procederá. Los puños de Cass permanecieron firmemente apretados. Tengo que hacerlo. Aunque fracase, debemos demostrarle al mundo que el colmillo blanco no se rendirá ante esta injusticia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El teniente simplemente lo miró desconcertantemente desde detrás de su máscara. Si no cumples tus órdenes, quizá te convenga más servir como mártir. Cass sostuvo la mirada del teniente y dijo, no seremos mártires, lo lograremos. El teniente simplemente se rió entre dientes. Elijan a cualquiera que se ofrezca como voluntario. Cass se detuvo. ¿Lo escuchó bien? Lo mejor es que Colmillo Blanco se deshaga de todos los idiotas con estrellas y no realidad en sus ojos. Cass salió furioso del edificio. Maldita sea, maldijo Cass. La mayor oportunidad que tuvo Colmillo Blanco para liberar a varios miles de faunos, y lo vieron pasar volando como si fuera un niño mirando por la ventana, burlándose de la gente en la calle. Pero nadie lo suficientemente cerca podría reunir una fuerza lo suficientemente poderosa como para aprovechar esa oportunidad. El propio Cass era un hombre popular y, como mucho, podría reunir a 200, y a algunos cabezotas. Eran personas que se habían unido al Colmillo con él, años atrás. Cass se había unido al Colmillo Blanco porque pensaba que eran héroes que intentaban hacer de Remnant un lugar mejor. Había estado con sus hermanos y hermanas en las manifestaciones, alzando su voz y sus pancartas fielmente. Ninguno de ellos sabía entonces cuán poderoso era el sentimiento antifauno. Los cazadores, los Schnee y el pueblo tenían motivos para temerles, permanecer apáticos ante ellos u odiarlos, y los consejos, siendo los felpudos que eran, hicieron todo lo posible por complacerlos.
Cass y sus amigos fueron algunos de los primeros en tomar armas. Sin embargo, en lugar de desafiar y liberar los campos de trabajos forzados, liberar a los prisioneros políticos y forjar una nueva vida para sí mismos como pueblo, fueron, como mucho, una espina en el costado de los Schnee, los Huntsmen y el pueblo. ¿De qué servía desmantelar un cargamento de polvo de un tren, si los Schnee simplemente subían los precios para asegurar que sus ganancias no cayeran? Al fin y al cabo, ¿qué iba a hacer la gente? ¿Dejar de usar polvo? Cuando el SDC proporcionaba la mayoría. El Colmillo Blanco tampoco era un grupo uniforme, sino más bien un conjunto de grupos unidos bajo varios líderes comunes, entre ellos Adam Taurus. Naturalmente, cuando recurrieron a la violencia, hubo daños colaterales. La pérdida de vidas inocentes. Los cazadores habían usado eso alegremente como justificación para entrenar a más personas y concederles más poder y más libertad. La gente había empezado a tratar mejor a los faunos, pero era un trato nacido del miedo, no de la comprensión. El mejor trato solo duraría mientras el Colmillo Blanco los apuntara con sus armas. Cass golpeó con el puño la pared más cercana a su derecha. Ignoró el dolor. Era una espiral descendente. Sus únicas opciones para triunfar eran conseguir que todos sus enemigos se detuvieran, o simplemente mandarlos al infierno y matarlos a todos. Adam Taurus parecía estar optando por esto último. Después de toda esta violencia, todavía no estaban más cerca de resolver la discriminación, todavía no estaban más cerca de ser aceptados como iguales, ni de poder cerrar los campos de trabajo. Después de toda esta violencia, parecía que estaban tan lejos de su objetivo como cuando organizaban protestas pacíficas. Cass miró el cielo nocturno, como si pudiera darle algunas respuestas. Ojalá los héroes fueran reales. Ojalá hubieran tenido suficientes hombres, suficiente apoyo, suficiente poder para inundar algún campo de trabajo medio vacío. Qué extraño, pensó Cass. El humo y la luz que provenían de la ciudad oscurecían gran parte de las estrellas, pero también ocultaban las partes destrozadas de la luna. Esta noche era una luna creciente despejada y brillaba con un amarillo intenso, casi como el oro. Una luna creciente dorada. Entonces lo entendió. El poder era lo primero que les faltaba. No podían permitirse tomar el campo de trabajo, llamado Campamento Omega, a pesar de que iba a estar escaso de personal. El grupo de Adam estaba escondido, y los demás grupos eran demasiado débiles. El tiempo era el segundo. Ironwo tenía la confianza suficiente para dejar una instalación bien fortificada, bueno, en este caso, más una fortaleza que una instalación, con poco personal, ya que se esperaba que la siguiente producción del nuevo modelo del Caballero Atlesiano terminara y llegara en pocas semanas. Solo había aproximadamente una semana para preparar una fuerza lo suficientemente poderosa como para tomar el control, o al menos detener la instalación, para poder rescatar a los faunos que se encontraban dentro. Por último, estaba el motivo. Si bien liberar a miles de faunos era en sí mismo una prioridad para el Colmillo Blanco, para muchos dentro de él, no era ni de lejos el primero. El Colmillo estaba compuesto por múltiples grupos, algunos más violentos que otros. Se decía que él y otros faunos de las ciudades eran idealistas, mientras que los grupos que se unieron a Adam y a los demás eran aquellos que guardaban rencor personal contra sus enemigos. Los primeros estaban menguando, mientras que los segundos crecían. Por lo tanto, el Colmillo decidió priorizar el ataque a sus enemigos antes que la liberación de los faunos y su reintegración a lo que hoy en día se consideraba una vida normal. Cass se dio cuenta de que conocía a alguien que tenía las tres cosas. Tenía el poder de repeler a atacantes que ni siquiera Adam, el hombre más fuerte que Cass conocía, podía derrotar. Quienes lo habían visto luchar decían que poseía poderes extraños e impresionantes. Su aura rivalizaba con la de los cazadores veteranos, y Cass lo había comprobado él mismo. Él estaba en Vale, esta misma ciudad, ahora mismo. Cass no tenía ninguna duda de que si supiera que sus amigos estaban en problemas, vendría a ayudarlos. Porque para él los extraños eran amigos que aún no había conocido. Capítulo 4 Fin. Otro capítulo pesado. Sé que sueno como un disco rayado, pero juro que la acción empieza en el siguiente capítulo. Además, sí, le hice un cambio de género a James Gordon solo para poder incluir a la comisionada Gordon en esta historia.
Es prácticamente el ejemplo perfecto de los buenos policías que asisten a la heroína, lo que debería explicarles todo lo que necesitan saber sobre su papel. De nuevo, me disculpo por los personajes originales. Estos deberían ser los últimos en un tiempo.